Inicio de mes y bienvenidos nuevamente a Voces por Media Calle. Bueno, el tema que nos ocupa hoy va a ser acerca de duelos. Esta semana y la próxima vamos a ver sobre el duelo normal primero. Vamos a ver cómo ayudar a una persona que esté en proceso de duelo y la próxima semana veremos sobre duelo patológico y tenemos un invitado para cerrar el tema de hoy. Y luego vamos a interactuar o a aclarar dudas al respecto, si lo tienen a bien. Bueno, ¿qué es duelo? Para empezar, ¿qué es duelo? Duelo es pérdidas en general. Qué sé yo, por ejemplo, pasarse de casa, cambiarse de escuela, me cambiaron la maestra, me robaron la bicicleta, el niño no me trajo lo que quería, nos fuimos del país, se murió alguien, se perdió mi mascota, un incendio, un accidente, ¿verdad? O sea, son pérdidas en general. Siempre que elegimos algo, perdemos algo, ¿verdad? Entonces, duelos es algo, digamos que es algo como muy, muy natural, muy normal, es parte de la vida, es de la cotidianidad, se podría decir. Entonces, el primer duelo que tenemos, por ejemplo, es cuando nacemos, es el primer duelo. Al nacer, morimos al útero materno, a todo el confort que tenemos ahí, la temperatura, los sonidos son amortiguados, la temperatura corporal es calientita, eh, es un bienestar riquísimo, estamos alimentados, no tenemos que respirar por nosotros mismos, en fin, es una zona de confort a la cual tenemos que morir para salir a lo que nosotros llamamos vida, pero en realidad estamos en vida desde antes. Entonces, vamos a ver, esa es nuestra primera pérdida importante en la vida, ¿verdad? La, 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 el salir de la zona de confort, pasar a ese otro nuevo estado en donde tenemos que sentir hambre, frío, calor, este, el pañal sucio, sentir la ropa, oír los sonidos de una dimensión diferente, la luminosidad, en fin, es adaptarse a un montón de cosas nuevas y diferentes. Y es un estrés también, además es un estrés, pero aparte de eso, es, digamos, el primer duelo que vamos a tener. La vida entonces se inicia con una pérdida. Las pérdidas son parte de la vida. Hay universales, ineludibles, inexorables, todo tipo de pérdidas. En los países, que hay inundaciones, que pérdidas económicas, hay otras que son ineludibles, como esos cambios en la vida. Los hijos crecen, se van, las personas mueren, nos enfermamos, perdemos cosas, nos roban cosas. Y las inexorables, que son las que a veces no nos podemos explicar, que es una cosa como, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora como la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, eso puede ser una situación de duelo porque tenemos varias pérdidas. Eh, pérdida de movilidad, pérdida de libertad, pérdida de comodidad, y en algunos casos, por supuesto, la pérdida de salud y en el peor de los casos, la pérdida de la vida para la persona, pero sobre todo también para la familia. Así es que son necesarias porque a partir de ellas podemos crecer, como vimos la vez pasada con la resiliencia, o sea, son oportunidades también para crecer, para madurar, para mejorar. El camino de desarrollo de los seres humanos está pavimentada de renunciaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que elegimos algo perdemos. Por ejemplo, algo tan sencillo como ir al restaurante o lo que uno va a comer o cocinar hoy. Igual. Tenemos que elegir, bueno, de la cartilla que tenemos al frente, elegir un plato. Si elijo este, no puedo elegir este otro. Si como esto, no puedo comer esto otro. Entonces, si vamos a ir aquí, no podemos ir allá. Si vamos a ver esta película, no podemos ver esta otra. Hay que posponer, hay que hacerlo después o no hacerlo del todo. Entonces, son renuncias
constantes, permanentes, me levanto, no me levanto, voy o no voy, hago, no hago, subo o bajo, como esto, como lo otro. Siempre estamos eligiendo, me pongo la blusa blanca, me pongo la blusa negra. Entonces, si no me pongo una cosa o si no uso una cosa, tendré que usar la otra. Entonces, hay algo que quedará por fuera siempre, ¿verdad? Entonces, de eso se trata precisamente la vida, de estar en renuncias. El duelo es una reacción normal y necesaria frente a una pérdida. O sea, toda pérdida lleva un proceso, un tiempo para resolverlo, de acuerdo al vínculo, de acuerdo a la importancia, de acuerdo al impacto emocional que tenga para nosotros, así va a ser esa cantidad de tiempo que nos lleva. El duelo más fuerte, por el apego más grande, pues va a llevar más tiempo, que puede ser un promedio de 1 año a 2. Si a los 5 años esa pérdida nos causa dolor y sufrimiento, estamos hablando de un duelo complicado, que eso es el tema de la próxima semana. Pero todo duelo tiene un tiempo normal, tiene un tiempo adecuado para eso. Y ese tiempo es muy individual, es muy personal. A nadie se le puede decir, pero ya pasó tanto tiempo, ya debería olvidarse. O sea, no. Tal vez para usted sí, pero para esa persona todavía no, porque tiene que ver con el vínculo, con el apego y lo que simbolizaba esa persona o esa situación, ¿verdad? Que perdió. Las pérdidas son de diferentes tipos, por ejemplo, pérdida de salud. La gente que se enferma mucho o en el momento que está enfermo, pues es una pérdida también de movilidad, de confort, de seguridad, de estabilidad, de bienestar. Órganos o miembros, por ejemplo, amputaciones, digamos, ¿verdad? O un riñón, etcétera. Se pierde también lo que es la imagen corporal, mi autopercepción. Entonces también es una pérdida no solamente física y emocional, sino también psicológica, que además podría o no afectar la autoimagen y la autoestima en muchos casos. Cualquier tipo de pérdida, no solamente las pérdidas físicas. Un divorcio, terminar una amistad, terminar un noviazgo, terminar un matrimonio, romper ese lazo, romper ese vínculo, también es una pérdida, también es un duelo y también lleva un proceso de tiempo. Entonces, cuando uno se deshace de una relación y reinicia una muy temprana, muy rápidamente, no es adecuado porque está en ese proceso de adaptación psicoemocional que conlleva una pérdida en general, aunque sea una pérdida, digámosle, favorable o beneficiosa o que yo quería o que yo necesitaba, igual tienen que acomodarse muchas cosas, tienen que digerir el proceso, la enseñanza que me dejó esta situación para poder enfrentar la otra con mejores herramientas. La muerte. Ese tal vez es una de las pérdidas más difíciles que tenemos, las que culturalmente nos cuesta más, porque nuestra tradición judeocristiana muchas veces ve la muerte como un final, se ve con sufrimiento. En cambio, en otras culturas se ve como una fiesta. Hay lugares, digamos, en tribus, en donde cuando nace un niño, y la comunidad llora, y cuando se muere una persona, la comunidad se regocija. ¿Verdad? Entonces es totalmente lo opuesto a nosotros, pero de hecho para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra tradición, la muerte es, digamos, una de las pérdidas más fuertes, y eso también, como explicaba antes, depende mucho del vínculo que se tiene, del simbolismo o el significado que tiene esa pérdida. Una mascota, la pérdida de las mascotas, que también son parte de nosotros, son parte de la familia, hay un vínculo fuerte, hay un gran afecto, hay un gran apego también, y son pérdidas muy importantes en algunas familias. Hay gente que los ridiculiza, dice, pero un perro, por un gato, pero ¿cómo se le ocurre llorar así? O sea, ni que fuera un hijo. Sí, bueno, no es un hijo propiamente dicho, no un hijo humano, por lo menos, pero hay personas que a veces hasta su única compañía y su única fuente de afecto es la mascota. Entonces, es un vínculo importante, simboliza algo importante en su vida, le llena muchas cosas como para no sentirla cuando se va y adaptarse a una. Se compra otro perro, otro gato, sí, pero no es el mismo perro, no es el mismo gato. Es partir de cero, es volver a sentir, volver a identificarse, volver a reinvertir toda esa energía otra vez. Entonces, esas cosas hay que respetarlas.
como veíamos también la vez pasada con respecto a la resiliencia, con respecto al respeto de las emociones y de las acciones de los demás. Es un duelo, para esa persona es un duelo, implica un sufrimiento porque esa mascota o esa persona o esa relación o lo que fuera tenía un símbolo, tenía un significado y tenía energía emocional invertida en eso, que se le corta de un día para otro y duele. Duele como cortarse un dedo y arrancárselo. Duele. Y por eso se llama duelo, porque duele. Una nueva situación en la vida, los cambios en la vida, como por ejemplo, cambios de trabajo, cambios económicos, cambios de lugar geográfico para vivir, también son pérdidas, sobre todo si uno tiene que irse para otro país. Y sobre todo si tiene que irse obligadamente para sobrevivir a otro país y dejar todo atrás. Cada vez que se elige, se pierde, como explicamos hace un momento. Siempre se elige, algo queda atrás, algo se pierde, siempre hay una renuncia. La vida son renuncias. Bueno, ahí si llega la noche, se pierde el día. Si llega el día, se perdió la noche, ¿verdad? Siempre es un ciclo. Las pérdidas son ciclos en la vida también. Todo proceso de duelo es proporcional al lazo afectivo que teníamos con la circunstancia, con el trabajo, con los amigos, con los compañeros, con los profesores, con la institución, con el país, con la persona, con la mascota, etcétera, hasta con la ropa que teníamos, si es del caso, ¿verdad? O una joya o lo que sea, un objeto que tenía un gran afecto, un gran simbolismo para nosotros, se quebró y es un gran dolor. Ay, no puede ser, eso era de mi bisabuela o de la familia, etcétera. Entonces, también, ¿verdad? Son pérdidas, son duelos. Se dice que un proceso de duelo es comparativo a un proceso de cicatrización. Lleva tiempo, todo lleva tiempo. Si usted se hace una herida, esa herida lleva tiempo para cicatrizarse y dependiendo de la profundidad de la herida, llevará más tiempo para cicatrizarse, ¿verdad? Como por ejemplo una cirugía mayor, bueno, puede ser que cicatrice por fuera, está todo muy bien, pero por dentro el proceso de cicatrización puede durar 6 meses en promedio para que todo seque y amarre bien por dentro, aunque por fuera se vea perfecto. Así es que lleva tiempo. Un proceso de duelo normal por la muerte de un ser querido importante tiene una duración aproximada de 13 meses a 2 años, 2 años y medio, por ahí. Eso no quiere decir que a los 2 años o al año y medio yo esté llorando como el primer día, no. Conforme pasa el tiempo, digamos, al principio del duelo es como una curva, ¿verdad? Al principio del duelo va a ser peor, 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 peor. Llega una meseta y empieza a disminuir lentamente, ¿verdad? Y habrá algunos picos, como las olas del mar, como un oleaje que se puede ir presentando a lo largo de la vida. Ese pico que sube, que es peor, 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 es porque conforme pasa el tiempo y vamos sintiendo la ausencia, se va sintiendo cada vez más el vacío cuando conforme la rutina se va desarrollando, se va desenvolviendo, se va sintiendo más los vacíos, vienen fechas, vienen celebraciones, vienen cosas importantes que se compartían con esas otras personas y eso es como echarle sal a la herida. Entonces, por lo general, esa parte sube, 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 sube hasta que ese vacío se siente cada vez más hasta que llega a un punto de meseta y empieza a bajar lentamente, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo de reacción en un duelo, que es variable para cada persona y tiene sus momentos, ¿verdad? Entonces puede ser que en el transcurso del primer año la persona pueda llorar muchas veces, pero no va a ser todos los días como los primeros meses, va a ser más distanciadito, menos profundamente, con picos más altos en las fechas importantes y disminuye en otras fechas. Con el tiempo, porque el duelo requiere de la persona tiempo. Con el tiempo, la persona va disminuyendo ese sufrimiento. No es que se olvida de la persona nunca se va a olvidar jamás, o la circunstancia o la situación. Lo que pasa es que se recuerda sin sufrimiento, sin dolor. Yo puedo hablar de la situación
Y digo, yo sí, viera cómo me dolió, viera qué terrible, viera cómo me costó reponerme, etcétera, pero lo logré al cabo del tiempo, ¿verdad? Y ya lo puedo recordar como una situación traumática, pero ya no me va a doler, ya no voy a sufrir, ya no voy a llorar en el momento de recordarlo. Pero para eso se requiere tiempo. Igual que una cicatriz, yo me puedo acordar el accidente que tuve o la cirugía que me hicieron, que fue dolorosísima, fue una cosa terrible, ve la cicatriz que me quedó, pero ya no me duele, ya no siento ese dolor físico que tenía cuando tenía la herida abierta, por ejemplo. Es exactamente igual, solamente que estamos hablando de a nivel emocional, de heridas emocionales. El duelo requiere energía vital, o sea, hay que invertir energía en ese proceso, en ese sufrimiento, en tratar de hacer la rutina, de seguir viviendo a pesar del dolor, del sufrimiento y el vacío que se sienta. Esa energía vital que requiere ese proceso de duelo, nos quita energía para otras cosas. Entonces, estamos más lentos, se nos olvidan muchas cosas, no queremos, no tenemos ganas, perdemos el apetito, se nos altera el sueño, porque la energía está invertida en ese dolor. Es como el cuerpo cuando invierte la energía en sanar una herida física, ¿verdad? O sanar una gripe. No hay energía para otras cosas, no quiere estar hecho como un puñito y no moverse. ¿Por qué? Porque requiere el cuerpo reposo, requiere que estemos menos activos para esa energía que tiene, aplicarla a la recuperación del cuerpo, a sanar el cuerpo. Igual es con las emociones, con el alma, con el corazón. Esa energía vital que se requiere para el proceso de duelo nos quita energía para otras cosas. Y eso es totalmente normal. No es que estemos mal, estamos en un proceso de duelo. Igual es con los divorcios, las pérdidas de relación, todo tipo de pérdidas que tengamos. Igual va a requerir de energía vital para reponernos de ese proceso. Disposición para elaborarlo de acuerdo a sus recursos. ¿Qué recursos? Recursos internos, recursos emocionales. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendimos en el manejo de duelos en el seno familiar? Si es una tragedia griega para toda la vida, que nos rasgamos las vestiduras todas las veces que nos acordemos, nunca resolvemos los duelos, nos duelen, pasen 10 años o no, trae ganancias secundarias, estar en sufrimiento o porque no tenemos resiliencia suficientemente desarrollada para salir adelante, en fin. Entonces, también es un aspecto importante. Duelo anticipado. El duelo anticipado se refiere al duelo que se inicia antes de la pérdida actual. La conciencia de lo inevitable, la muerte, alterna con la negación de que ese acontecimiento va a suceder. ¿Qué es un duelo anticipado? Por ejemplo, cuando nos dan un mal diagnóstico, un mal pronóstico, pero esa persona va a morir. Es una persona en fase terminal. Tiene 6 meses, un año, X tiempo de vida. Eso es un duelo anticipado, ¿verdad? O un duelo anticipado es, mira, posiblemente tengamos que cerrar la empresa y los vamos a tener que despedir en algún plazo de tiempo, en el transcurso del año, bla, bla, bla. Entonces, eso es un duelo anticipado. Entonces, uno empieza a prepararse, uno empieza el sufrimiento desde antes, pero ese antes lleva ese proceso de ir invirtiendo esa energía vital en ese proceso y el shock emocional va a ser menos fuerte de alguna manera. Vamos a estar mejor preparados para recibir el golpe. Las etapas del duelo son 3. La primera es la de shock. El shock es, no puede ser que esté pasando esto, no puedo entenderlo, no lo puedo digerir, no lo puedo asimilar, esto no es conmigo, no es cierto que está pasando, no puedo. Entonces, a veces la persona que está en shock, que no ha tenido como la conciencia clara de lo que está pasando, porque se está defendiendo psicológicamente de ese dolor, a veces le tiene que hacer resolver y va y viene y hace un montón de cosas y después cuando para, ¡frum!, se le viene el mundo encima porque en ese momento toma conciencia, aterriza y empieza su proceso de sufrimiento del duelo. Luego viene una etapa de desorganización, que vamos ahora a ver en qué consiste, y de organización, que es cuando viene ya la etapa donde va bajando y todo va volviendo de alguna manera a la normalidad. En el shock tenemos la sensación de irrealidad, sensación de vivir una pesadilla, intento del ego distanciarse del dolor, o sea, esto no está pasando, hacemos negación,
no queremos aceptar, se siente uno que eso no es cierto que está pasando, o sea, no puede ser, seguramente no era así, seguramente fue que escuché mal, seguramente fue que lo soñé, no puede ser cierto. O sea, no puede uno, o sea, es como un mecanismo de defensa de la mente, del cerebro, para no hacerse loco, ¿verdad? Al asimilar un golpe fuerte de una sola vez. Tiene que digerirlo. Tiene que ser como coger, eso es como coger aire para poder sumergirse en esa realidad tan dolorosa. Entonces es un espacio como de agarrar aire, como de acomodarse, como de tratar de mantenerse a flote para poder consumirse en la realidad y en algún momento volver a emerger a la superficie. Es como una pesadilla, o sea, no puede ser que eso sea. Y entonces se distancia del dolor. Se funciona en automático. O sea, la gente está como un robot, como un zombie, se puede decir muchas veces, ¿verdad? Se funciona en automático, sin mucho que pensar, sin mucho que razonar, porque si tengo que recordar, pensar, planificar, no hay energía para eso, la energía está invirtiéndose en el sufrimiento. Se olvidan personas, caras, acontecimientos de ese momento. No me acuerdo qué pasó, no me acuerdo que me dijeran eso, no me acuerdo dónde estábamos, o no me acuerdo si se hizo o no se hizo. Ese shock puede durar horas, puede durar días y en algunas personas puede durar semanas. Cada persona es un mundo, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su tiempo. Además, no podemos dejar de tomar en cuenta lo que hayamos aprendido de un proceso de duelo en el seno familiar. También vamos a repetir parte de eso en nuestro proceso. Entonces, cada quien tiene sus herramientas, su habilidad, su capacidad, sus destrezas y su tiempo para digerir las cosas, inclusive hasta una gripe. No a todo el mundo la gripe le da igual. Hay gente que se recupera muy rápido y otras personas llevan más tiempo con la misma gripe, con la misma gripe. Sin embargo, cada quien se recupera de una manera diferente. Bien, la etapa de la desorganización después del shock es la etapa más larga. Es la etapa la que va subiendo, 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 subiendo hasta llegar a la meseta y luego bajar. Esa es la que lleva más tiempo, es la que puede durar un año o más. Es la etapa más larga y dolorosa del proceso de duelo porque es donde empezamos a acomodarnos a la rutina con ese vacío. Es ir incorporando a nuestra rutina ese vacío. Se interioriza la realidad de la pérdida, se toma conciencia, se sufre, se siente, no se puede ver más allá del dolor, es solamente dolor, no se puede ver que el día está claro, que está bonito, que hay que reír, que hay que celebrar, o sea, no existe eso, solo se siente dolor. En ese proceso hay trastornos del sueño, se pueden tener pesadillas, hay trastornos del apetito, hay gente que hace crisis de ansiedad, hay gente que se somatiza, puede tener gastritis, colitis, alergias, asma, jaquecas, ¿verdad? Y llanto fácil. Hay trastornos en la libido, o sea, disminuye el apetito sexual porque la energía está invertida en el proceso de dolor, no hay energía para otras cosas. Se experimenta fatiga, este, desmotivación, falta de energía, de dinamismo. Hay irritación en el carácter, se vuelve uno muy irritable, enojón, responde mal, de todo se resiente y todo se enoja, está irritable emocionalmente. Hay pérdida de la capacidad para concentrarse. Esto de alucinaciones auditivas, visuales, táctiles u olfatorias es muy interesante. Y entonces es cuando la gente que cree que se está volviendo loco, o se lo dicen o lo siente. Y no es que se está volviendo loco exactamente. Esas alucinaciones se refiere a que, por ejemplo, uno escuchó la voz de la persona, sintió que llegó, sintió su olor, sintió que lo vio, sintió que lo tocaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está uno en el esquema mental de uno, está tan metida, tan incorporada esa persona, por ejemplo, en el caso de la muerte, que uno está en su rutina, está en su diario vivir, entonces uno siente en algún momento que esa persona llegó o que está o lo olió, lo percibió, lo sintió de alguna manera. Eso es por
No es que sean alucinaciones propiamente dichas, pero son alteraciones de la percepción por el sufrimiento, por el dolor, por la costumbre, por el hábito y por el automático en que estamos en ese momento. Hay sentimientos de cólera, de ira, de lástima, de abandono, de baja autoestima, la vida pierde sentido, lo único que hay es dolor y sufrimiento. Y la gente dice, pero ya, pero mire, pero salga, que vayamos, que hagamos, que mire, que qué bonito esto, mira que cambia. No quiere, no se puede. Hay que respetar ese espacio. Es un proceso, lleva tiempo. Démosle el tiempo, demos contención, demos apoyo, demos comprensión, que es lo que necesita esa persona para poder salir adelante. Es como un flotador para mantenerse en la superficie y no hundirse. Llanto, llanto fácil, puede llorar en cualquier momento, depresión, puede haber ideación suicida. Si mi vida no tiene sentido con esa persona, la persona va a querer morirse. A veces culpa también, ¿verdad? Que si hubiera hecho esto, que si hubiera hecho lo otro, que mejor hubiera sido yo en vez de él, en fin. Pensamientos obsesivos, está uno de él y de él y de él y dándole vuelta a la cabeza, a la situación, a la persona, a esto, a los eventos, y son repetitivos en los argumentos también. ¿Y si yo hubiera hecho? ¿Y si yo hubiera pasado? Y yo no hice suficiente. Entonces esa culpa como que yo hubiera tenido que haber hecho más. Nunca va a ser suficiente por el amor que tenemos. Y eso nos genera culpa. Y no es que no hicimos suficiente, hicimos todo y más, una milla extra. Pero a veces uno como no quiere haber perdido a la persona y no acepta esa realidad, siente que si hubiera hecho más, tal vez las cosas hubieran sido diferentes porque queremos cambiar esa realidad que tanto duele. Aumenta la posibilidad de enfermarse, somos más vulnerables, el sufrimiento es un estrés que baja las defensas también. Se vincula la respuesta inmunológica con la depresión, entonces por eso nos podemos enfermar fácilmente, estamos más vulnerables. Se repite y se repite la historia de enfermedad y muerte del ser querido. Cada persona que llega, cada visita que llega, le cuenta todo el proceso. Y a uno, si uno llegó 3 veces le cuenta el mismo proceso. ¿Por qué? Porque es una manera como de aceptar esa realidad, de tener contacto con esa realidad, poder asimilarla, poder verla, poder analizarla, poder desmenuzarla, ¿verdad? Y eso es normal y eso hay que aceptar. Pero ya me lo dijiste, pero deja de hablar de lo mismo. No, es necesario, es parte del proceso, tiene que hacerlo. Seamos respetuosos, pacientes y demos apoyo y contención. El dolor no es constante, se presenta en oleadas, va y viene, va y viene. Habrá momentos en el día en que uno se siente mejor, habrá momentos en el día en que uno se siente peor y eso es totalmente normal. Luego viene la etapa de organización. En la etapa de organización se va incorporando lentamente a la rutina. Se va como despertando, por decirlo de alguna manera. Hay periodos de paz más prolongados y de alivio más prolongados. Los llantos se van distanciando un poco más. Puede ser que sean menos intensos también. Ya no va a haber tanto llanto fácil por el momento, sino que va a estar más asociado a situaciones, a circunstancias o a fechas. Se empieza a rescatar amistades y seres queridos, se llora menos, se comparte más, se conversa más, se participa más. Se habla de ser querido sin llorar y sin caer en depresión. Habrá momentos en que tal vez haya una gran nostalgia y que pueda haber llanto, pero va a ser algo más esporádico. Sensación de positivismo hacia el futuro, ya puede haber metas o planes o proyectos. Aunque las personas se encuentren solas, pueden pensar en hacer un curso, matricularse en algo, en trabajar en algo, en cambiar algo en la casa, en fin, ¿verdad? Se asumen metas y se planea para el futuro. Algún proyecto, algún paseo, alguna actividad, aunque sea una fiesta, pero hay un pensamiento a futuro, hay una esperanza. Valió la pena conocer a ese ser querido a pesar de la pérdida. Entonces es ver todo lo que me dejó esa relación, los bonitos recuerdos, lo bueno que tengo de esa persona, de esa circunstancia, de ese país, de ese trabajo, de esos amigos, de esa relación, de esa mascota. Depende de lo que se haya perdido. Siempre, por más doloroso que sea la experiencia, siempre, siempre va a dejarnos algo valioso que recordar y que sentir. Las tareas que se requieren para un proceso de duelo es aceptar la situación, aceptar la realidad, que eso va más o menos cuando se va saliendo de la desorganización a la organización, ¿verdad? Cuando ya se llega como a la meseta, se llega a la aceptación, es sentir
el vacío. O sea, el proceso de duelo es llegar a sentir el vacío y aprender a vivir con el vacío y hacer una nueva rutina con ese vacío. Ese es digamos, la solución de ese proceso de duelo. Ajustarse a la nueva rutina, ajustarse a la nueva realidad, a los cambios que tiene que hacer para poder seguir viviendo y viviendo bien con calidad de vida. Retirar la energía invertida que se ha invertido en esa relación, en ese afecto, reinvertirla en nuevos proyectos, en nuevas relaciones, en nuevas rutinas. Solo las personas que evaden el amor pueden evadir el duelo. El punto es aprender de él y permanecer vulnerables al amor. O sea, no se puede dejar de amar por dejar de amar. O sea, no puede ser que yo no quiera más tal cosa para no sufrir. Eso no es resiliente ni es asertivo, porque la vida son duelos, son etapas, son procesos. El día a día, el día muere todos los días y la noche muere todos los días, el sol sale, se oculta, la luna sale, se oculta, en fin, es parte de la vida. El dolor, el sufrimiento, como la alegría, el gozo, el enojo, las emociones en general, son así, ¿verdad? Entonces, es, digamos, lo normal y lo natural. No podemos evadir el sufrimiento, no podemos evadir la vida, no podemos evadir la realidad. Tenemos que estar inmersa en ellos y aprender a ser felices con nuestras realidades, con nuestras pérdidas y con nuestras ganancias también, ¿verdad? Todo es un aprendizaje. ¿Cuáles son, digamos, 10 principios para ayudar a una persona que está en duelo? Vamos a hablar ahora de cómo ayudar a una persona que está en duelo. Vamos a ver. Primero, bueno, hayamos hablado en términos generales de escuchar, de apoyar, de contener, de dar apoyo, de consolar, de ser tolerantes, de ser pacientes y de ser respetuosos. Eso es, digamos, como lo básico y elemental. No repita las frases de que todo, como todos los demás dicen, algún día todos tendremos que morirnos. Sí, eso es cierto. Pero el asunto es que en este momento se me murió alguien que yo quería y estoy sufriendo. Sí, yo sé que yo me tengo que morir también. O le dicen a uno, sí, pero él está mejor en un lugar muy bonito, muy armonioso, y Dios y los ángeles y la paz. Claro que sí. En realidad uno no llora porque la otra persona esté mal. Uno llora porque yo soy la que estoy mal. Yo soy la que estoy aquí sin esa persona, con ese vacío y con ese sufrimiento. Esa persona está muy bien, pero yo no me estoy sintiendo bien porque esa persona esté bien. Algún día todos tendremos que morirnos, las cosas mejoran por sí solas, ya verás. Sos muy joven y puedes tener más hijos o puedes volverte a casar, un clavo saca otro clavo. Eres muy linda o muy guapo, no penses que te vas a quedar solo para siempre. O sea, son frases como cliché que se dicen, pero no sirven de consuelo. Y además de eso, no estás respetando el dolor y el sufrimiento que tiene esa persona. Podemos decirle, sí, me duele tanto que te duela, me duele mucho que estés pasando por esto, nada es para siempre, pero en este momento puedes contar conmigo y juntos vamos a salir de estas, ¿verdad? Los procesos requieren tiempo, el duelo es un proceso y no se debe apresurar, no se puede decir, no se puede empujar el río, no se puede decir, mira, de aquí a un año ya vas a estar muerto de risa. Tal vez sí, tal vez no. Además, no estás respetando el dolor que siente en ese momento. Y probablemente de aquí a un año más esté muerto de risa, sí, pero en este momento no se está riendo. Esté cerca de esa persona que sepa que usted puede dar soporte y ayuda, sobre todo a las 6 semanas, a los 3 meses, los días feriados y los aniversarios. Es importante estar cerca, reunirse, llamar, acompañar, porque son los momentos más difíciles y más duros que tiene que pasar de mayor amargura la persona que está en un proceso de duelo. Si queremos ayudar, si queremos acompañar, si queremos a esas personas y son importantes para nosotros, entonces acompañemos, demos soporte, demos ayuda. Sobre todo los 3, 4 primeros meses son lo más rudo para pasar. No escondas tus propios sentimientos. El mismo Jesús sollozó en la cruz. Es normal sentir temor.
al expresar nuestros sentimientos, el doliente podrá ver que no nos da vergüenza expresar los sentimientos y que estamos siendo empáticos también. Comprenderá que no nos hemos quedado incapacitados ahí, ¿verdad? Después de perder a una persona, o sea, expresemos nuestro sufrimiento, nuestra solidaridad, nuestra compasión. Eso es importante, eso es ser solidario, eso es ser empático. Reconozca el comportamiento normal de una persona en duelo. La irritabilidad, el poco apetito, el llanto fácil, las alucinaciones, las pesadillas, el silencio, la quietud que se queda como oída, así como en el limbo, la quietud en medio de la multitud, dificultad para conciliar el sueño. Se amanece despierto o le dan las 3 de la mañana, no puede volver a conciliar el sueño. Todos esos síntomas son evidentes de depresión, de tristeza, de sufrimiento. Necesitan ayuda, apoyo, confort, acompañamiento. En algunos casos, inclusive, hasta medicación. No es bueno medicar en el momento para que no sufra, para que no sienta, para que no se dé cuenta. No, tiene que sufrir, darse cuenta, porque eso le ayuda en su proceso de duelo. Si lo tapamos, es como una olla de presión que después nos va a explotar en la cara. Si con el tiempo, a los meses, esa persona no puede salir por sí mismo, podemos darle medicación, pero no en el momento, porque ese momento tiene que pasarlo. No puede ser de una manera inconsciente, tiene que ser de una manera consciente. Existe una fuerte tendencia en el doliente de contar la historia una y otra vez y otra vez y otra vez de todo lo que pasó con lujo de detalles. Permítele que lo hagan las veces que sean necesarias. Dónde, cómo, por qué, qué pasó, quién estuvo, quién no estuvo, quién subió, quién bajó. Todo eso es normal. Que los amigos se cansen de oír el mismo cuento todo el tiempo, pero así se ayuda a la persona doliente a realizar, a interiorizar esa pérdida de ese ser querido a través de esa expresión, siempre y cuando el doliente desee hablar de esa experiencia. Si no quiere hablar de la experiencia, no. Pero si quiere hablar de la experiencia, dejémoslo. Si ha pasado más de un año y lo está haciendo de esa misma manera, la cosa es diferente, hay que preocuparse. Pero los primeros meses, eso es normal. Ayuda a identificar sentimientos escondidos de ira, cólera o culpa que por lo general la persona no se permite sentir en forma consciente, pero que están allí y perturban. Deben exteriorizarse, salir a la luz si se desea restaurar la salud espiritual y emocional de la persona. Tiene que sacar las emociones. Las emociones que no se expresan, el llanto, la ira, la cólera, la tristeza, la frustración, llegan a ser enfermedades, se somatizan, nos enferman, tenemos que digerirlas, tenemos que sacarlas, si nos la tragamos, nos van a enfermar. Todos los seres humanos reaccionamos en formas diferentes frente al duelo o la pérdida de un ser querido. No espere reacciones idénticas en las personas. Cada uno tiene su forma particular de expresar el dolor, la tristeza, el duelo por la muerte de un ser querido, por las pérdidas en general. Cada persona es un mundo. Si yo ando de negro todo el tiempo, otra persona anda de blanco o de rojo, no significa que no le duela o que no sienta. Tal vez quiere simbolizarlo de una manera diferente. Que no lloró, si uno no lo quería o no la quería o no le importaba, viste, no lloró. Tal vez estaba en shock en ese momento. O le da vergüenza expresar emociones. Tal vez solamente llore a escondidas. No lo sabemos, pero no juzguemos. Restaurar la confianza que la persona tiene en sí mismo es muy importante. Ayúdela a tomar decisiones, a aprender cosas nuevas, a manejar los problemas de todos los días, darle consejo, orientación, o mira, mejor así o asado, ¿qué te parece? Yo creo que tal cosa, te ayudo en esto otro, ¿qué necesitas? Para que la persona vaya logrando levantarse por sí mismo, agarrando fuerza, ser como los niños que usan la andadera cuando están aprendiendo a caminar, ¿verdad? Es un proceso de sostén, de apoyo para que esa persona se vaya restaurando, vaya confiando en sí mismo y en el proceso de la vida. Establecer nuevas relaciones con otras personas es importante. El doliente posiblemente ha estado muy alejado de las relaciones sociales, tiende a ser muy introvertido. Ayúdele a salir adelante con esos retos. A veces se olvida hasta de qué tema conversar. Crear nuevas amistades puede ser un reto muy grande. Puede ser viejas amistades, pueden ser nuevas amistades, no importa. Presentarle gente, conversar con otras personas, no en los primeros días o semanas. Hay que respetar ese espacio, pero después hay que ir saliendo poco a poco
volver a ver la luz del sol a través de las sonrisas de otras personas, de otros temas de conversación con otras personas. Eso es vital e importante. No hagamos las frases clichés, ¿verdad? De qué es, de que lo que todo el mundo dice. No, seamos respetuosos, seamos considerados, seamos solidarios, seamos empáticos. Eso también es ser resiliente. Con respecto a los duelos, hay aspectos muy importantes. Yo no sé si me dará chance hoy de hablar del duelo en los niños, cómo los afrontan además. Si, si de alguna manera nosotros, digamos, si fuera el caso de durar 3 semanas en el tema del duelo, no importa, pero creo que es importante porque es parte de nuestras vidas, es parte de nuestro diario vivir. No podemos tapar el sol con el dedo. Como dice la frase común, todos tenemos que morirnos, a eso vamos todos. Y es un duelo, saber que yo voy a morir, que voy a perder mi vida. En el caso de que podamos tener, digamos, la oportunidad tal vez de saberlo, porque a veces morimos de un infarto, de un accidente y no nos damos cuenta de nada, de un balazo, qué sé yo. Pero si tenemos un proceso de enfermedad que nos va a llevar a la muerte, tenemos ese chance de hacer ese duelo también nosotros de pérdidas, ¿verdad? Antes de morir, antes de dejar este mundo. Y también está el proceso de duelo de los dolientes, de las personas que quedan. Entonces son dos aspectos muy diferentes. Y una cosa es el duelo en los adultos, otra cosa es en los adultos mayores, otra cosa es en los niños y otra cosa es en los adolescentes. Cada etapa de la vida y la acuerdo a la madurez que tenemos lleva un proceso de solución del duelo y de expresión del duelo de maneras muy diferentes. Y a veces descalificamos mucho el duelo en los niños y en los adultos y en los jóvenes y lo manejamos muy mal. Si tenemos chance, podemos hablar de eso. Bueno, hoy no creo, probablemente en alguna de las sesiones, porque la próxima vez vamos a hablar sobre el duelo patológico, duelo anormal, por llamar de alguna manera, duelo complicado, mejor, suena mejor. Y si tenemos chance, pues hablaremos del duelo en los niños y en los adolescentes. Y si no, pues haremos otra sesión para hablar de ese tema que yo creo que es muy importante. El duelo, por ejemplo, en los adultos mayores es un poco más fuerte, tal vez, que en la generalidad de la gente. Las pérdidas en los adultos mayores les duele más, sufren más, porque tal vez ha habido más apegos a lo largo de la vida, son mucho más años teniendo ciertas cosas o ciertas relaciones con la gente y entre más edad tiene uno, más pérdidas va teniendo también. Estamos en una edad, por ejemplo, bueno, yo y los que son mayores que yo, estamos en una edad de pérdidas. Perdimos a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a hermanos, a amigos, ¿verdad? O a los padres de familia de nuestros amigos también. En fin, todos los que estaban, digamos, frente a las filas ya se han ido. Y los que vamos quedando al frente de esas filas somos de los 60 para arriba. ¿Verdad? Entonces, aunque no hay edad para morir, hay gente que muere antes de nacer, hay gente que muere estando recién nacidos y hay gente que muere de más de 100 años. Entonces, no sabemos cuándo es. Como decía mi mamá, desde que uno nace lo ponen a hacer fila, pero uno no sabe en qué parte de la fila está, ¿verdad? Pero que estamos en la fila y no hay quite. Entonces, eh, son etapas, es lo normal, lo natural, lo esperado, sí, pero que duele, sí, o asusta, sí. Habrá gente que no, pero habrá gente que sí. Y el no o el sí es normal y lógico y natural para esa persona. No le puedo decir, no, pero ¿para qué se va a preocupar por eso? Bueno, a esa persona sí le preocupa. O la otra dice, pero ¿por qué no te preocupas por eso? Y no, a ella no le preocupa. Y cada quien es cada quien. Pero que a todos tenemos que enfrentar pérdidas y nosotros irnos también, claro que sí. Ahora, ¿quién pierde más? ¿El que se va o el que se queda? ¿Usted qué cree? El que pierde más es el que se va. Porque el que se queda, aunque quede con ese sufrimiento y con ese vacío y con ese dolor y todo lo que usted quiere, todas las pérdidas que puede simbolizar el que se vaya un ser querido, de yo quedo aquí, quedo con todas las cosas, quedo con el sol, con la luna, con el aire, con el viento, con la lluvia, con las cosas, con la casa, ¿verdad?
Entonces, sí, ahí dice Priscila que lloró hace un año por una perrita, que ha llorado más por esa mascota que por personas cercanas. Sí, es que eso depende del símbolo y el apego que uno tenga con las personas, ¿verdad? O con las mascotas. Eso es importante. Dice don Roberto que la pérdida de un familiar duele mucho y a veces dura mucho tiempo el duelo. Sí, dura mucho tiempo, un promedio de 2 años. Yo diría que máximo 3, pero ya más de eso estamos hablando de un duelo complicado que será nuestro próximo tema. Ahora, ¿por qué el que se va pierde más? Porque pierde hasta su cuerpo físico, no se lo puede llevar, tiene que renunciar a absolutamente todo. Deja familia, deja amigos, deja afectos, deja cosas materiales, deja su propio cuerpo. Tiene que renunciar a todo, no se puede llevar nada. Entonces pierde más el que se va que el que queda. Dice Cintia que el duelo en pandemia es más duro por el distanciamiento social. Sí, eso es uno de los factores que complican un proceso de duelo. No se está cerca de las personas, no se puede hablar con ellas, no se puede tocar, no se pueden acompañar, no se pueden consolar y ni siquiera se puede hacer un funeral decente de acuerdo al ritual de cada quien, de acuerdo a sus creencias, porque los templos están cerrados, porque en el cementerio no se puede tener tanta gente, porque en la funeraria no se puede tener tanta gente, porque no se puede hacer un ritual que tenga tanta gente. Y esos aspectos complican un duelo. Estamos en un momento histórico muy difícil a todo nivel. Estamos llenos de duelos y además con variables que nos complican los procesos de duelo. Sandra Quiroz dice, sería mejor si empezamos a aceptar la muerte desde una edad muy temprana. Exactamente, exactamente. Ve la muerte como algo muy natural con los niños y enseñarles como algo muy natural. Por supuesto que es lo asertivo y es resiliente también, por supuesto, ¿verdad? Y hay muchas cosas para enseñar eso. Hay libros que se han escrito sobre eso, ¿verdad? Inclusive hay libros que se han escrito para ayudarle a un niño a morir o a un adulto también a morir. Hay mucha literatura sobre eso ahora. Muchas cosas se han escrito al respecto que antes no existían y ahora tenemos esos recursos para recurrir a ellos y como herramientas, como armas para poder aprender y para poder enseñar el proceso de duelo. Vamos a hablar, vamos a decir si todavía nos queda un chancecito para hablar de los derechos del moribundo. Estamos hablando del duelo cuando la persona pierde a alguien, pero ¿qué pasa con el que se va a ir? Y vemos a ver cómo estos derechos del moribundo quedan a un lado en un proceso actual de pandemia, o de, ¿verdad? Derechos del moribundo dice, tengo derecho a ser tratado como un ser humano, vivo hasta que yo muera, ¿verdad? Hay gente que los matan antes de tiempo, entonces eso es como que no debe ser, no se ha muerto, está vivo, hay que tomarlo en cuenta, hay que hablarle, hay que preguntarle qué requiere, qué necesita, etcétera, ¿verdad? O sea, no es como que ya se murió, ya, o sea, ya está más del otro lado que este, entonces no importa si esto, si lo otro, no, sí importa porque está vivo y esa vida se respeta hasta el último suspiro. Tengo derecho a que se me cuide por esas personas que mantienen un sentimiento de esperanza, cual sea mi enfermedad y aunque este sentimiento sea cambiante. Sí, habrá gente que dice, eh, ya estoy listo para morirme y otros dirán, no, todavía no estoy listo para morirme. Hay todo un proceso de etapas ahí que las vamos a ver la próxima vez, que son las etapas del shock o las etapas del duelo, ¿verdad? Las etapas de ajuste emocional ante un proceso de estrés y el duelo es un proceso de estrés. Eso lo vamos a ver luego. Tengo derecho de expresar mis sentimientos y emociones sobre mi cercana muerte en mi propia forma. ¿Cuál va a ser la forma? No sé. Puede ser con aceptación, sí, yo me entrego en las manos de Dios, fluyo con la vida, fluyo con la muerte, fluyo con mi espíritu. Y otros renegarán, maldecirán, dirán un montón de improperios y cosas. Están enojados, están haciendo berrinches, están frustrados porque la vida se le va y tienen derecho a enojarse y expresarlo de esa manera. Habrá un momento que se reconcilie, que se calme, se tranquilice, fluye y puede soltarse y morirá, pero habrá momentos en que hace ese berrinche y que va a renegar. No le diga que no lo haga, que no, ay, no hable así porque se va a condenar. No,
Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno, no tenemos que juzgar eso. Es una necesidad, es una expresión de ese dolor que está sintiendo en ese momento porque sabe que se va a morir. Usted no es la persona que se está muriendo, es esa otra persona. Usted no sabe lo que está sintiendo y usted no sabe lo que se siente porque usted no está en ese proceso en ese momento. Tengo derecho a esperar y exigir atención médica y de enfermería aunque no exista cura, pero sí confort. Exactamente. Tiene derecho a morir dignamente, sin dolor, sin sufrimiento, con un buen manejo de síntomas. Tengo el derecho a participar de las decisiones que se hagan sobre mi caso. Claro, es mi vida y es mi cuerpo. Yo tengo derecho a decidir sobre mí, aunque vaya a morir, aunque esté en mi fase terminal. No importa, sigo vivo y sigo teniendo derechos. Tengo el derecho a no morir solo. Vean qué importante. Si yo quiero morir acompañada, pues yo quiero morir sola, yo puedo elegir morir sola. Pero si tengo derecho a no morir sola y quiero, en este momento de pandemia eso no es real. Quiera o no quiera, le va a tocar irse solo, sin ni siquiera, a veces ni por teléfono o por videollamada, nada, nada. Es un vacío terrible con el que se va la persona y con el que quedan los dolientes también. Tengo el derecho de no tener dolor. Esto es elemental. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, un buen manejo de síntomas es importante. Tengo derecho a que mis preguntas se contesten honestamente. No mintamos a los... Ningún corazón engaña a su dueño. Entonces, la persona sabe que se va a morir, o sabe que se está muriendo, o sabe que algo no está bien. Entonces, no ocultemos la realidad, no ocultemos la verdad. A veces hasta el personal de salud lo hace. Hay médicos que no le dicen la verdad a los pacientes, hablan con la familia y no le dicen nada al paciente. Y la familia habla con los médicos, pero no le dicen nada al familiar que está en ese proceso de enfermedad. Eso no es justo y no es honesto tampoco. Tengo derecho a que se me ayude a mí y a mi familia en el proceso de aceptación de mi muerte. Apoyo psicológico, apoyo de medicinas, apoyo de salud, orientación en el manejo del caso, para que pueda fluir la familia con el proceso, que sea de confort el manejo del paciente para la familia y sea confort para el paciente de fluir de la mejor manera posible, con calidad, hacia un proceso de finalización de su vida. Tengo derecho a no ser engañado, por supuesto. Tengo el derecho de morir en paz y dignidad. Tengo derecho a mantener mi individualidad y a no ser juzgado por mis decisiones, que pueden ser contrarias a las creencias de otros. Tengo derecho a discutir y enriquecer mi experiencia religiosa y espiritual, no importando qué signifique esto para otros. Estas dos van muy relacionadas, estas dos últimas, ¿verdad? Porque digamos que la familia ha sido de cierta tradición religiosa y tal vez uno de los miembros de la familia cambió de opción religiosa y a la hora de morir, entonces, ¿qué ritual vamos a hacer? ¿O qué es lo que quiero que se me haga? Que venga el pastor o que venga el sacerdote, etcétera, ¿verdad? Eso es muy importante. La parte espiritual, cómo manejo espiritualmente yo, mi final, es muy importante para mí. Yo soy el que me voy en última instancia. Es mi vida la que se acaba. Y eso pues, lo tienen que respetar. Yo tuve una experiencia muy dolorosa y fue tal el shock emocional para mí que me duró mucho tiempo para superarlo porque me mortificaba enormemente. Yo tenía un paciente que estaba en proceso agónico. Él era de otra religión, no era católico. Estaba en el hospital en ese momento y él quería que le llevaran un pastor. Yo no pude conseguir un pastor antes de que muriera. Pero una dama voluntaria, eh, con muy buena intención, pero en última instancia el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, este, quería llamar al sacerdote para que le diera los santos óleos antes de morir, para que su alma se salvara, porque si no, no se salvaba, ¿verdad? De acuerdo a su creencia. Entonces, él me volvía a ver, ya casi no podía hablar él, con una cara de angustia, ¿verdad? Porque ella llegó al sacerdote, yo les dije, tanto a la señora como al sacerdote, yo soy católica, pero respeto las creencias de los demás. Yo le dije a ellos, él no es católico y él no quiere que le pongan los santos óleos. La dama voluntaria insistió mucho y manipuló al sacerdote de que cómo no lo iba a hacer, ¿verdad?
y el sacerdote bajo presión lo hizo. Yo no pude evitar que se hiciera. Y él estaba tan angustiado y tan molesto que yo lo que hice fue entonces como arrimarme, abrazarlo y agarrarle el brazo y la mano. Y yo, nada malo te va a pasar. No ponga ni atención. Usted no se preocupe. Deje lo que pase. Usted tranquilo. Usted siga en su proceso, en lo que usted cree, haga lo que usted considere importante para usted. Y entonces empecé a hablarle al oído y a estar con él y apretarlo un poco, ¿verdad? Estar así como cerquita y acogiéndole la mano para hacerle pasar ese trago amargo de tener que vivir un ritual en el cual él no quería recibir y en el cual tampoco creía. Yo siento que eso es una profunda falta de respeto. A él le dolió tanto y a mí me chocó tanto que me dolió tanto que en sus últimos minutos, porque murió como 20 minutos después de eso, o menos, tuviera que pasar por ese estrés, yo no lo considero justo, ¿verdad? Entonces, eso es, tomar en cuenta eso es muy importante. No importan mis creencias, lo que vale es la creencia de la persona que se va, qué necesita en ese momento último de su vida. Tengo derecho a esperar que la santidad de mi cuerpo se respete después de mi muerte. Eso también de acuerdo a muchas creencias y demás. Digamos nosotros en el yo, porque yo soy de cuidados paliativos, yo soy paliativista y trabajaba en el hospital de niños. Y a veces llegaban personas indígenas, ¿verdad? Y ellos tienen sus rituales y sus creencias. Entonces, para ellos era muy importante. Ellos decían que no quiero que lo toquen, no quiero que lo toquen. Y es que no le hicieran, digamos, autopsias u otros procedimientos después de muertos. Entonces, había que preguntarles y hablar con ellos y explicarle al personal de salud para que no hicieran ciertas cosas y entregaran el cuerpito a la familia para que le dieran la sepultura de acuerdo a sus creencias y sus rituales. Para ellos era vital, importante, muy, muy importante, porque si no, algo pasaba con su espíritu, no sé, o sea, no importa lo que ellos piensen o crean, es su creencia, es su ritual, son sus valores y eso ayuda en un proceso de duelo. Si yo hago lo contrario, voy a complicar el proceso de duelo de esa familia innecesariamente. Suficiente con el sufrimiento que tienen para infligirle más dolor y sufrimiento a ese proceso. Tengo el derecho a que me importe y concierna quiénes son los que me van a cuidar, que sean sensitivos, inteligentes, que traten de entender mis necesidades y que sean capaces de derivar satisfacción en ayudarme a encarar mi muerte. O sea, no es que me tocó, qué compromiso, ¿verdad? De estoy aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? O sea, a nivel no verbal lo descalificamos o lo hacemos sentirse mal, le pasamos la factura del sacrificio que yo estoy haciendo aquí porque usted se está muriendo y yo tengo la obligación de estar aquí. O sea, mejor busquen a otra persona, puede ser ajena a la familia, que lo haga, que lo ayude y lo acompañe si yo no soy capaz de hacerlo. Y tengo todo el derecho también, o sea, eso no es ni malo ni bueno. Si yo no puedo, si no tengo esa capacidad, no tengo por qué hacerlo. Puedo buscar ayuda y apoyo en otros familiares, vecinos o amistades que me ayuden en ese rol que yo en ese momento, por las razones que sea, no tengo la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, si soy una persona, un agresor, y yo no tengo afecto a esa persona, va a ser muy difícil que yo lo maneje adecuadamente. Puedo hacerlo a nivel como humanidad, no como la persona que simbolizó en mi vida, pero si aún así eso me cuesta hacerlo y tengo todo el derecho, puedo buscar ayuda para que alguien le dé el final que requiere y los cuidados que requiere de la manera que requiere la persona que se está muriendo. Bueno, vamos a quedar hasta aquí hoy. Ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana veremos entonces sobre el duelo complicado. Posiblemente tengamos también un invitado que ha pasado por un proceso de duelo que quiere compartir su experiencia. Y si tenemos chance, hablaremos del duelo en los niños y adolescentes. Y si no, lo dejaremos para una semana más. Muy buenas noches y muchísimas gracias.